bienvenidos y bienvenidas a este segundo episodio de la tercera temporada de Espacio Mindfulness. Hoy vamos a hablar bajito, que no se nos escuche mucho en esta primera parte del episodio, porque vamos a hablar de la soledad. Vamos a investigar el motivo de por qué nos sentimos solos, en qué casos, por qué algunas personas también se quedan solas, y reflexionaremos sobre ello mediante algunas frases conocidas de algunos famosos místicos o filósofos y mediante una reflexión que os invitaré a que meditéis conmigo. Os recuerdo que el episodio 1, así como las reflexiones y otras reflexiones, se encuentran en la Escuela de Meditación en espaciomindfulness.es. Allí tenéis toda la información. Además, suscribiéndoos a la membresía gratuita de la escuela, tenéis acceso a pues todo este tipo de información extra que no está en abierto. Ya sabéis, en espaciomindfulness.es. En la escuela estamos empezando a ofrecer todo este contenido, así que te invito a que te pasees por ella y que me cuentes qué te parece. Considero que habitar la soledad para todos los místicos y filósofos del pasado ha sido una de las cosas más difíciles de entender. Luego, cuando el místico, el filósofo, el buscador, entiende qué se puede extraer de ella, por qué ha llegado hasta ese punto, quizá no es tan duro. No es tan difícil entender por qué uno llega a esa situación. Eso sí, si lo hace de forma consciente, como pues los pensadores que voy a citar a continuación. Si lo haces de una forma inconsciente, la verdad es que puede ser todo un infierno. Pero vamos a hablar de algunos pensadores que a lo largo de la historia, sin duda alguna, nos han dejado algunas pautas para entender la soledad. Después, en el texto reflexivo, en ese texto maestro, vamos a entender un poquito mejor sobre la soledad. Ahora vamos a darle unas pinceladas. Por ejemplo, Arthur Schopenhauer, el filósofo, el gran filósofo, dice: la soledad es la suerte de todos los espíritus excelentes. También diría que es la suerte de todos los espíritus detestables. Como lo que es arriba es abajo, también los espíritus excelsos, pues quizá esos sabios se parecen un poco exteriormente a los que son un poco locos. Y la soledad puede ser algo excelente para espíritus grandes y sin duda que también es un infierno para espíritus que no están preparados. Jean-Paul Sartre nos dice: si te sientes solo cuando estás solo, estás en mala compañía. Esta frase no necesita ninguna reflexión añadida, así que la dejaré para que la meditéis vosotros. Ya sabemos que si uno está incómodo con uno mismo, la verdad, pues se hace difícil convivir con uno mismo. Ese es el resumen de esta frase. Y un conocido de este espacio, de Espacio Mindfulness, Khalil Gibran, el escritor de El Profeta, nos dice: necesitas la soledad para encontrar la profundidad en ti mismo, para descubrir la inmensidad de tu propio ser. Y he querido que esta frase sea la última en esta pequeña introducción, en esta reflexión, porque nos cuenta mucho sobre la reflexión maestra que viene a continuación y que tiene mucho que ver con esta necesidad de la soledad cuando uno es un buscador, como Gibran o como Schopenhauer. Eran grandes buscadores del espacio interior y sin duda alguna estos buscadores entienden que es necesaria esa soledad. Esa soledad trae silencio. El silencio trae ese espacio y en ese espacio se manifiesta lo que somos en realidad. Si ponemos el oído en ese silencio, estoy convencido de que de alguna forma o de otra se nos revelará lo que necesitamos saber en ese mismo momento. Tampoco tenemos que adelantarnos demasiado en el devenir de las cosas, de la vida. Al fin y al cabo, somos seres humanos y los seres humanos habitan el momento presente. Así que, con que sepas lo que hay que hacer en este momento, oye, yo creo que es suficiente.
y nos adentramos ya en el texto maestro. Te recuerdo que lo puedes leer y disfrutar leyendo tranquilamente desde la página de espaciomindfulness.es, buscas el blog, buscas el podcast y ahí tienes el texto para que lo disfrutes. Nos basamos en la siguiente reflexión. La persona que encuentra la plenitud en el jardín de su soledad es realmente un individuo. Si tu felicidad depende de los demás, eres un esclavo. La civilización actual le tiene mucho miedo a la soledad. No quieren que descubras los beneficios de comprender qué es estar solo. Esto no significa que te tengas que convertir en un ermitaño, pero la cantidad de estímulos, tareas, actividades y compromisos en los que estás involucrado exceden con mucho lo saludable. Te desvían de lo importante. Vives en una sociedad saturada de sociedad, al punto del colapso y a punto de colapsar también tu propia atención. Te quieren entretenido con el mundo de las ilusiones. Y dentro de poco habrá un mundo virtual en el que introducirse, es decir, una ilusión dentro de una ilusión. No quieren que estés solo. Tampoco pueden permitirlo. Si aprendes a estar solo, ellos pierden el poder que tienen sobre ti. Si recuperas tu atención, si no les regalas tu tiempo en el mar de juegos, distracciones y notificaciones, ellos no existen, desaparecen. Por lo tanto, tienes que saber que lo más preciado que tienes no es el tiempo, como te han hecho creer, sino lo que haces con ese tiempo, es decir, aquello a lo que le prestas atención. Eso es lo único que es tuyo, en realidad, porque con eso confeccionas tu momento presente. Cuanta menos atención seas capaz de manejar, más manipulable serás, menor capacidad de ir hacia adentro tendrás, menor posibilidad de ser un viajero interior. Ahí fuera compiten cada vez más agresivamente para robarte la atención, no solo desde los teléfonos, también desde el ocio, desde los viajes que realizas, desde tu trabajo, desde tu familia. Es algo bastante enfermizo. Los ladrones de la atención quieren estar en todas partes todo el tiempo, porque saben que eso les da poder e influencia sobre ti. Y si compras su mensaje, te han convertido en un esclavo, cosificándote, siendo uno más, un número más en un mar de insignificantes números. Y cuando te cosifican y aceptas el estado de cosa, pronto te despedirás de tu humanidad en todos los ámbitos de tu vida. Cuando te atreves a alejarte de este escándalo generado por esa multitud de egócratas inconscientes y enfermos que mueven el mundo, ocurre algo maravilloso. Esa soledad buscada te permite reconectar contigo mismo, con el ser humano que eres. Allí encuentras tu jardín, ese que es tuyo y de nadie más. Si al principio te asustas, es porque hacía tiempo que no lo pisabas. Está lleno de maleza, de malas hierbas. Pero cuando llegas y empiezas a cuidarlo, a retirar lo que sobra, a plantar las flores que de verdad te gustan, y si encuentras la paciencia suficiente para atravesar el dolor que supone tomar conciencia de esta transformación, habitarás en tu propio jardín interior, inamovible mientras caminas a lo largo de una vida que cada día que pases en ese jardín puedes llamar con más derecho tu propia vida. Ya nadie te engañará intentando convencerte de que la felicidad está en algún lugar fuera de ti, en un coche, en una mansión, en un título, en Bali. La felicidad es tuya y está en tu interior, aquí y ahora. En realidad, siempre lo estuvo. Y nos adentramos en la sección de cuentos de sabiduría, una sección que por supuesto tiene que ver con la temática del espacio mindfulness de este episodio. Vamos a hablar de la soledad, pero indirectamente, porque en este cuento de sabiduría quiero que estéis muy atentos a la reacción de las personas que observan al maestro. Ahora mismo entiendo que no
no me seguís, pero quiero que estéis atentos a esa reacción, porque es fundamental. Esa reacción la evitamos si aprovechamos nuestro silencio interior. Hablaré un poquito más sobre el cuento después. Ahora os preparo para este maravilloso cuento, un cuento que os descubrirá la forma en la que, generalmente el ser humano observa la realidad, es decir, de una forma bastante superficial, bastante aparente. ¿Lo escucháis? Y luego lo comentamos. El bol del gurú. Al alba, en el borde del río, una pequeña playa de arena. El anciano sabio la ha elegido para su meditación matutina. Antes de instalarse en su esterilla, para proteger su bol de los insectos y del calor, ha hecho un hoyo en la arena y después de cubrir el bol con una hoja de banano, lo recubre todo de arena. Ahora, solo el montículo del tamaño de una topinera indica el lugar donde está enterrado el recipiente. Tras inmovilizar su cuerpo y su mente, el maestro se sumerge en las profundidades de su ser. Su concentración es tan profunda que deja de ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Mientras tanto, sale el sol. Llegan algunos discípulos y ven que el maestro está meditando. Se instalan también en sus esterillas y ven el montículo que está al lado del sabio y que no saben para qué lo ha hecho. A pesar de no tener ningún bol, lo imitan, pensando que se trata de un acto mágico que, unido a su meditación, los llevará a la iluminación. Llegan otros discípulos y la playa se llena enseguida de pseudotopineras. Poco a poco, decepcionados al no obtener el resultado deseado con la técnica de los montículos, los discípulos se van en silencio, como llegaron. El sabio, que hizo el primer montículo, es el último en abrir los ojos. Cuando se encuentra con la playa llena de montículos y tarda un montón de tiempo en encontrar su bol. Estoy convencido de que en algún momento de nuestras vidas nos hemos sentido así. Por no prestar atención o por ignorancia, supongo, será así. Y está bien, no pasa nada. Pero ¿quiénes somos nosotros para juzgar a un maestro que hace un montículo en la arena? La realidad es que simplemente no hemos entendido nada. No hemos entendido lo que ese maestro ha hecho con ese montículo, que tan solo en el cuento le servía para guardar su bol. Nada más. La capacidad de inmersión en su ser, eso no se lo daba el montículo. Me recuerda esto a muchas técnicas actuales que parece que son cientos de montículos en la arena. Se olvidan de lo importante y empiezan con los añadidos, con la tecnología, con cosas extrañas que no tienen mucho que ver con lo esencial, con lo principal. Quizá yo soy un radical, llamémoslo así, pero siempre os animo a que vayamos a lo esencial de las cosas, a que extraigamos de la ecuación aquellas cosas que se pueden extraer. Los inventos, las parafernalias, los caminos más largos, pues sí pueden ser recorridos también. ¿Por qué no? Pero si queremos
descubrir directamente lo que somos, quiénes somos, para qué estamos aquí, lo más efectivo, sin duda alguna, es mirar directamente a uno mismo, invertir los sentidos y observarse profundamente sin ningún tipo de ambaje, sin ningún tipo de duda, sin dar vueltas por otro lado. ¿Que dar vueltas puede ser entretenido? Sí, pero ya depende de ti. ¿Para qué estás aquí? Te puedes hacer esa pregunta. Puedes jugar a hacer montículos en la arena y está bien, pero tienes que preguntarte con honestidad ¿por qué lo haces? ¿Para qué? ¿Y qué es lo que quieres? Probablemente si eres un buscador sincero, lo que quieres es encontrarte. Lo que quieres es descubrirte en esencia. Entonces, ¿para qué ese juego? Si el verdadero juego de la vida pasa siempre dentro de uno mismo. En este paseo, cada 2 jueves, cuando coincidimos, cuando me eliges, cuando eliges escuchar este podcast o cuando entras a la escuela de meditación y escuchas alguno de los audios de formación que hay en ella, quizá la soledad parece que desaparece. Cuando compartes algo con algún buen amigo, quizá parece que también la soledad no esté ahí. Es como que, de repente, tenemos la sensación de compartirnos y todo eso se esfuma. Pero detrás de esa sensación hay una profunda soledad. Una soledad que no es negativa. Una soledad que tiene que ver, sobre todo, con nuestra unidad inherente. Tú formas parte del universo, yo también. Por lo tanto, en ese uno coincidimos. Y ese uno es una soledad, una gran soledad, eterna e infinita. Al principio, recuerdo que asentarme en ella era incómodo. Se sufría. Pero más tarde entendí que esa situación, ese estado que parece de silencio terrible, se convierte en un bálsamo. Una calma interior te recorre y vas inspeccionando un poquito más cada día esa soledad. Lo que al principio te parecía un monstruo enorme, feo y terrible, se convierte poco a poco en un apacible día. Es como cuando de repente sales de la oscuridad al sol y te ciega, te duele, tanta luz. Al final, cuando empiezas a adaptarte, empiezas a entender. Ya no es tan terrible. Por lo tanto, cuando te moleste profundamente estar solo, cuando intentes evitarlo y te descubras en ello, te invito a que tranquilamente te atrevas a sentarte y a prestar atención. No te puedo prometer nada, pero en ese momento, poco a poco entenderás lo que te estoy diciendo. Cuánto dolor nos ha generado la soledad, ¿verdad? Seguro que en algún momento de tu vida has pasado por ello. Te invito a que apliques esto, ¿no? No es técnica, no es una magia, no es algo que una persona me aconsejó para que me hiciera sentir mejor ante estar solo. Al final, cuando amas tu soledad, empiezas a amarte a ti mismo. Y en esta meditación, no me cabe duda de que a todo el mundo que está escuchando el podcast le apetece estar un rato solo. Vamos a intentarlo. Vamos a ver qué tal tenemos o surge esta meditación en la soledad. Para realizar esta meditación en la soledad, te recomiendo que estés solo. Parece redundante,
pero en ocasiones vivimos demasiado deprisa y me permitirás recordártelo. Por favor, si es posible, escucha este fragmento, esta meditación, en soledad. Busca un lugar tranquilo, en el que no tengas que ser interrumpido en los próximos 10 minutos. Hazlo por ti. Venga, busca ese sitio. Voy a considerar que ya has encontrado ese lugar. Ahora, busca un lugar en el que sentarte, a ser posible con la espalda recta. Relaja los hombros y recoge tu mentón. Que tu boca esté bien cerrada y vamos a usar para respirar solo la nariz. Inspira profundamente, toma aire y exhala lentamente. Que tu exhalación sea más larga que la inhalación. ¿Cómo abordar en una meditación la soledad? Sobre todo en una meditación guiada, no contemplativa. Muy bien. Pues vamos a hacerlo de esta forma. Voy a guiarte en primera persona, es decir, voy a hablarme a mí mismo. Pero esa primera persona serás tú. De esta forma sentirás que estás solo. De esta forma siento que estoy solo. Y así empiezo esta meditación. Empiezo visualizando mi campo de presencia, mis pensamientos, mis emociones, las imágenes que pasan por mi mente, las personas que vienen y van en mi recuerdo. Y desde mi cuerpo, un aura expansiva empieza a crecer. Y ese aura se lleva a esos pensamientos, los aparta. Igual que las personas que vienen a mi mente, personas de mi alrededor, se alejan, se van. Y en mi mente poderosa aparece mi presencia, mi figura, allí, a solas. Si mi mente se desvía y aparece un pensamiento, permito que pase y se vaya. Y vuelvo a fijarme en mí, en mi ser, en mi propia presencia, lo único que existe ahora. Yo. Y en esta soledad atenta, me observo. No tengo que hacer nada más, solo observarme, limpio de pensamientos y emociones. Mi energía centrada.
yo soy. Aquí estoy. Mi presencia va penetrando en la soledad. Y la soledad se va llenando de esa presencia, de esa atención, que también soy yo. Mi percepción se desvía en momentos, quizá 1 o 2 segundos, y está bien. Me trato con condescendencia, me trato con compasión y sigo penetrando aquí y ahora, en esta presencia. Sigo descubriendo mi soledad y al mismo tiempo observo que mi soledad soy yo, que mi soledad es pura presencia. Es este momento que no se extiende más allá en mi mente. No hay un pasado de soledad, no existe un futuro en solitario. La soledad es pura presencia, aquí, ahora, y así lo vivo. Ahora me permito que la palabra soy, la palabra soledad y la palabra presencia resuenen en todo mi ser, no solo en mi cuerpo físico, en todas partes, en todo mi ser. Y eso es todo el universo. Presencia, ser y soledad. Presencia, ser y soledad. Presencia, ser y soledad.
cuando cuente 3, regresarás de ese espacio. 1, 2 y 3. Regresa de la meditación. Y asiéntate poco a poco en esta calma. Una calma ya compartida con todos los oyentes, con todas las personas que estáis escuchando este espacio, conmigo. Algo que te agradezco, por cierto, porque compartir estos espacios no es fácil, no es muy sencillo, y que me permitas entrar contigo a ellos, para mí es un honor. Ya lo sabes, lo repito de vez en cuando, así que hoy también te lo digo, es un honor que me permitas acompañarte a estos espacios tan profundos. La verdad es que la soledad en sí misma me ha enseñado tantas cosas que sería muy complicado comentarlas. Necesitaría algunos episodios de Espacio Mindfulness o algunas temporadas. Pero tengo que reflexionar y tengo que ser sincero. No fue fácil. Transitar algunos espacios de soledad es terriblemente doloroso, pero no por los espacios de soledad en sí mismos, sino por los aprendizajes que conllevaba recorrer esos espacios de soledad. Creía que estaba solo, pero me acompañaban esos aprendizajes. Terribles, duros, como a ti, en este momento quizás. Pero esos aprendizajes necesitan ser transitados. En esa soledad sanadora, realmente. Una soledad que no te está hiriendo, que en realidad te está acompañando, te está sanando. Es el vehículo por el que puedes crecer, es el vehículo en el que te puedes expandir. El tránsito, el dolor, el sufrimiento, es simple adaptación, es comprensión, es expansión. Espero que estas breves pinceladas sobre la soledad te acompañen en el camino, porque todos estamos solos y al mismo tiempo todos estamos acompañados. Seguro que lo sientes. Gracias. Nos escuchamos dentro de un par de semanas. Hasta entonces, ya sabes, estamos en la Escuela de Meditación. Un abrazo.